difíciles de poder aprobarlos, es una traba muy grande que impide obviamente que podamos avanzar en la carrera y nada, disfrutar básicamente de las materias específicas de Tradu, y por eso creemos que es necesario brindar estos talleres, en este caso un taller más que nada orientado a la práctica, pero sí siempre pasando tipo por la teoría, y nada, tanto vamos a tener este taller virtual y luego vamos a tener el jueves un taller presencial que les hago un adelanto va a ser tipo un mock exam, nada, explicando y todo, como para que tengan también la experiencia de rendir, digamos, simular lo que sería rendir el examen, que va a ser presencial. Por las dudas lo repaso, por si alguno no está enterado o enterada, va a ser presencial. Así que nada, pero bueno, nuestro objetivo de Nexo es eso, es nada, que la carrera sea mucho más amena, que sea más fácil acceder y que todos y todas tengan las mismas posibilidades. Eh, Básicamente les comento cómo va a estar tipo organizado el taller del día de hoy. Vamos a arrancar con lo que es paraphrasing, vamos a mostrar unos ejercicios que ahora en un segundito lo voy a compartir. Y la idea es que lo vayamos resolviendo, o sea que vayamos viendo entre todos y todas cómo se resuelven, hablar un poco de la teoría y después pasar a hablar un poco sobre lo que es el essay. Y dejaríamos lo del reading, la realidad es que podemos verlo, quienes vengan al taller presencial podemos verlo el jueves, pero la verdad sentimos que la parte más donde hay más equivocaciones, lo que cuesta más es el paraphrasing y también, digamos, la construcción, si se quiere, del essay. Así que no sé si Male querés agregar algo más sobre esto, pero voy a ir ya compartiendo el documento. Cualquier cosita igual nos preguntan. Bueno, primero, bienvenidos a la carrera. Welcome to this course, to the Student Translator course of studies. By the way, Student Translator, no Public Translator, es algo que aprendí cuando entré. Y bueno, let's go to the practice, shall we? Can you zoom in, please, Martu? Yes. Vamos a leer primero. Ahí está bien. Sí. Vamos a leer primero el paraphrasing, digamos, y lo vamos a tratar de hacer todos juntos y después vamos a practicar un poco de teoría, ¿vale? Genial. So, everyone agrees that the president is urged to arrange a summit with Putin to avert the escalation of the crisis. Okay. And the paraphrasing starts with, it is essential. Take some time, read the sentence again. And let me know what answer you can come up with, right? Mientras yo voy a ser la que habla en español, la que está tipo la relax, pero también nada, que sepan, no sé si vieron ya modelos de exámenes, me imagino que sí, bueno, sepan que les puede aparecer tipo directamente el comienzo de la oración, o a veces les va a aparecer entre paréntesis lo que quieren que utilicen, esas son las dos posibilidades. Claro, tipo, use a relative clause o usar cierta inversión, que puede aparecer eso también. Bueno, si quieren hablamos un poco también de meaning. What is a summit? Do you know what is a summit? What the summit is? ¿Alguna idea? Quiero decir juntada, pero no. Claro, sí, una meeting, sí, una reunión. Eso. Una reunión formal, a formal meeting. Very good. And to avert? Do you know the meaning of avert? ¿Como esquivar? Kind of. To prevent. So everyone agrees that the president is urged to arrange a meeting with Putin to prevent the escalation of the crisis. Digamos que la crisis se vuelva peor, digamos que. So it is essential. What do you think? Para mí sería... Ay, sí. Yeah. Go ahead. Yes, no, que hable la otra, no pasa nada. ¿Alguna idea? It is essential. ¿Cómo sigue? Para mí sería, it is essential that the president arrange a summit in order to avert the escalation of the crisis. Exactly, yes. So it is the subjunctive, right? We use it is essential, yes. It is important,
it is suggested, and then we need the bare infinitive. It is essential that the present arrange, not arranges. Exactly. Ah, es verdad, sí. Arrange a summit with put into a Bien, verb. tipo, reponiéndolo. Y después al final lo demás es igual. That the present arrange. That's the important part. ¿Alguna duda? Substantive? ¿Nada? ¿Quedó claro? Okay, so let's go on. Who can read number 2? A mí no me molesta, si quieren. Okay, go ahead. Yes. Okay. Burundi's foreign ministry said the UN agency representative in Burundi and his 3 colleagues are declared persona non grata and as such must leave the territory of Burundi. Okay, I start with it is high time. Okay, it takes 2 minutes to read again and try to come up with an answer, yes? And then we discuss it. De paso digo que después este documento tipo lo vamos a compartir, así tipo todos pueden tenerlo y eso. Y nada, y que también van a, seguramente se grabe, pero bueno, sí, después, todo esto después lo vamos a mandar por eso, porque no mandamos nada previo porque la idea es que tipo, pum, se dispare en el momento, así es tipo más similar al examen. Okay, an idea? Let me know if you need more time, but if you know the answer, you can say it. By the way, Burundi, I looked up, it's a country in Africa, if you wanted to know. And well, persona non grata is like an unwanted person in the country, right? Una persona que no se quiere, digamos. Igual es bastante straightforward, ¿no? Porque es latín, pero bueno. Sería, también iría con subjuntivo, ¿no? It's high time for the UN's agency representative in Burundi and his 3 colleagues for... Ay, no me mareé. Yes, it's a quite long sentence, pero sí, vas por eso, es un subjuntivo, perfecto. It is high time the UN agency represented in Burundi, sorry. Okay, so it's high time, see? To declare persona non grata, could it be? No. I can try if you want. It is high time the ones who are declared persona non grata leave the territory of Burundi. The ones who are declared... Bueno, esa parte podría estar bien, pero hay un error ahí. ¿Alguno lo puede spotear? Can anyone spot the mistake there? ¿El subjuntivo estaba? Capaz me perdí. It's a subjunctive, yes, but there are 2 types of subjunctive. There's the one that we saw in the other example with the bare infinitive, but this other subjunctive is used with the past, which in fact is not the past, but es el subjuntivo, pero tiene como forma del pasado. So, it is high time it's a phrase that means that we think that something should happen soon. So for example, I will take another example for you to understand. It is high time you got a job. What am I saying? You should get a job right now, you lazy ass, for example. Esa sería la connotation, right? Deberías, o sea, it's a subjunctive because it's an imaginary situation, because it's an unreal situation. So we need to use
the past here, after it's high time. Tenemos dos entonces estructuras de subjuntivo. Tenemos las que se usan con it is essential, it is important, it is suggested, and then the verb infinitive. And the other way of saying the subjunctive is with past. It is high time you got a job. No, you get. ¿Se entiende? So in this case, we need the past. But yeah, I would say that it's correct that you took leave as the main verb. Why? Because that's the urgency. They are already declared persona non grata. O sea, ya está declarado. Esa no es la urgencia. La urgencia es que se vayan, que se las tomen. Entonces, it is high time the UN agency representative left the territory of Burundi. Y después puede meterle, because they are declared persona non grata, but it's optional. The most important thing is, it is high time that they left. ¿Se entendió? Dígame si no se entendió, si quizás estoy diciendo pavadas, lo pueden decir. Una pregunta. Sí. Sí. En esa parte que, en este tipo de subjuntivo que va en la forma del pasado y no la forma convencional sería, ¿no? Sí. ¿Es solo con It's High Time o hay otras Hay otras. frasecitas? Listo. Por ejemplo, I wish you were here, como la canción. It's subjunctive. I wish it's subjunctive, of course, because it's an unreal situation. O otra, I'd rather you hadn't left. I'd rather, cuando usamos I'd rather es lo mismo, cuando usamos para otra persona, cuando son preferencias de lo que otra persona debería hacer o en este caso debió haber hecho, porque usé el I'd rather you hadn't left, o sea, en el pasado, también se utiliza el subjuntivo. I'd rather you stopped talking. ¿Se entiende? Sí, genial, gracias. ¿Alguna otra duda del subjuntivo? Aprovechen que somos poquitos, entonces podemos hacerlo más conversacional. ¿No? Por ahora no. ¿Podrías decir tipo los más comunes del el que cuando se usa con el infinitivo? Mira, acá tengo mi cheat, así que vamos a repasarlos, ¿vale? Ok, tenemos. Ok, I'd rather, I'd sooner, que son los mismos. I'd rather you didn't smoke in here. Si quieren lo noto en el chat. Sí, por fin. I'd rather you didn't smoke here. Ay, Dios. Hoy estoy con la tecnología que no me funciona absolutamente. Igual nunca me funciona nada. No sé qué me digo. Smoke here. I'd rather you didn't smoke here. To express a preference about somebody else's actions. Pero si yo digo, I'd rather stay, cuando son mis preferencias, o sea, cuando estoy hablando de yo y no de otra persona, usamos el verb infinitive. I'd rather stay, I'd rather eat salad, for example. Después, si queremos hablar de preferencias de otra persona en el pasado, vamos a decir, I'd rather you hadn't left. I'd rather you, hadn't, dice. I'd rather you hadn't insulted me, for example. I'd sooner he hadn't lied to her. ¿Se entiende? Después tenemos, it's high time you got a job. You lazy ass, o sea, deberías. Tiene esa connotación, it's high time. Like, you should right now get a job. Después tenemos, forms of the condition, like supposing you won the lottery. Cuando estamos hablando de una hypothetical situation, it's a subjunctive. Okay, as if I'm not a doctor, but I act as if I were one. ¿Alguna vez lo escucharon este? I'm not. No. As if I were. I'm not an actor, but I no. Ese no está bueno. Sí.
He's not a doctor, but he speaks as if he were one. He isn't. Ay, no. Bueno, ¿alguien puede escribirlo? Martu, ¿puedes escribirlo en el chat? Porque tengo un problema con el meme. Sí, y ahí pregunta Mili. El último sería con past perfect. El último que digas. ¿Cuál es? I'd rather you hadn't left. Claro, porque estamos hablando de una situación pasada. Cuando hablamos de, por ejemplo, I'd rather you didn't smoke here. El chabón se prendió un cigarrillo y vos estás diciendo, che, no deberías fumar ahora. Me gustaría que no fumes ahora. Ese sería el sentido. Pero si yo le digo, I'd rather you hadn't smoked, ya fumó. Pero yo te estoy diciendo, no deberías haber fumado en el pasado. ¿Se entiende? Se corre un tense. En el I'd rather. ¿Más o menos? ¿Se entendió? No sé. Bien. ¿Cuál quieres que escriba? Sí. ¿Cuál quieres que escriba? ¿Se lo escribió? El de, he's not a doctor, but he speaks as if he were one. Después había otro, me parece que no. Esos son los más comunes. High time, I'd rather, I wish you were here, I wish you hadn't left. I wish you would stop talking. What's the difference? Do you know? Between I wish you were here and I wish you would stop talking. Y en el I wish you were here, en el presente no se da, tipo, no estás acá. En el otro, que no me acuerdo, que algo es algo que está pasando y quiero que se interrumpa. Claro, it denotes annoyance. Es acerca de the attitude of the speaker. I wish you were here, it's about an imaginary situation, like, me encantaría que estés acá, ¿no? And I wish you would stop talking, I'm expressing my annoyance because about a real situation, let's say. Me encantaría que dejes de hablar, no te soporto más. That's the meaning. And I wish you had left. Again, we're talking about the past. Bueno, ¿seguimos con el otro? ¿Cuál es? 3, ¿no? Hoarding is not an entirely genetic disorder. Even so, there is more predisposition in it. What's hoarding? Do you know? No, ni idea. Perdón, ¿cuál fue la respuesta entonces del anterior? Okay, let's go back. Yes. We said it's high time the UN agency's representative in Burundi and his 3 colleagues left the territory of Burundi as they are declared persona non grata. Left. La no la había podido ver. Sí, the UN agency representative in Burundi is, and his 3 colleagues, es todo el sujeto, es un sujeto enorme. Sí, me quedé sin aire más o menos. Pero bueno. ¿Todo bien con eso? ¿Listo? Ok, let's go. Ok, hoarding, lo busqué, es básicamente TOC. Es eso, desorden compulsivo, no sé cómo se dice. Trastorno obsesivo compulsivo, eso, básicamente. Ok, I start with in spite. Any idea? In spite of being genetic disorder, there is more predisposition in hoarding. Okay. Yeah, kind of. I wouldn't write hoarding at the end. I would like place it at the beginning. Because English is quite a fixed language, so it tends to be in spite of and then the subject. But the rest is correct. Yes, in spite of is a preposition, that's the explanation. And as it is a preposition, in spite of and despite, it needs a gerund or a noun, because that's the complement of a preposition. That would be the explanation. So in spite of hoarding not being an entirely genetic disorder, there is more predisposition in it. Ay, ¿cómo quedó?
Hoarding being. Not being. Because we need Genial. to preserve the same meaning, right? We cannot change it. So we need to say not being. There is more predisposition. There is some genetic predisposition in it. Yes, sorry. Very good. So any volunteer for number 4? Yo lo leo, no hay problema, pero siento que hablo demasiado. Sí, si quieren me callo. No, por favor, necesito que gente hable, si no me siento sola. Así que no hay problema. Okay. 4. At some point, governments will have got the virus laterally under control, but they will then be very wary of softening the Schengen border. I don't know what's Schengen. La verdad es que yo tampoco. Es un término medio jurídico, no importa. No es nada del inglés ni siquiera. Creo que es no sé qué tenía que ver. Creo que es un término alemán. El COVID, tipo de los países, como una zona con no. Es muy, muy tirado, o sea, es muy tipo complicado, como que no es relevante. Pero sepan que sí, probablemente tipo en el examen aparezcan tipo estas palabras rarísimas y bueno, tienen que tratar de más o menos sacarlas con el contexto. Pretend it's not there because it hasn't got. No, Claro. Es un término específico que no tiene nada que ver. Si quieren lo busco, no sé. Pero, No, está bien, ignorémoslo. Sí, ignorémoslo. Parece ser que es. Parece un límite, ¿no? No sé. Sí, era algo así. Bueno, under no circumstances. What is under no circumstances? What is it? Bajo ningún modo sería. Yeah, it's a negative adverb. So, do you know any other negative adverb? In no way. Exactly. No sooner, rarely, seldom. It's that kind of structure. So, do you know the meaning of wary? No, ahí no tampoco. To be very cautious. So this person is saying, I don't think that even when the virus is under control, I don't think the government will soften the Schengen border, whatever it is. I don't know. So, any idea? I can try. Go ahead. ¿Me escuchan bien, by the way? Yes. Sí. Right. So, Under no circumstances, governments would have got the virus largely under control, but they would be very wary. Bueno, lo que sí. Okay, what happens here? What happens with negative adverbs? ¿Conocen la estructura de negative adverbs? Es como una inversion. Exactly. We are here seeing a case of inversion, which, mind you, it will be part of exam, and most certainly you will come up with sentences like this. So start practicing. So under no circumstances, we need to attract the auxiliary. Queda como si fuese una pregunta. It's very similar to a question because there is inversion of the order, of the natural order of the sentence, right? So under no circumstances, how would you complete it? If it should resemble a question.
Yo tengo dificultad en encontrar cuál es la causa y cuál es tipo lo que sigue. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Es de estos tipos de ejemplos que son medio complicados de darse cuenta, sí. Por eso Vamos les que- preguntaba de si sabían el meaning of wary. Tendríamos que empezar por la segunda parte, que sería But they will then be very wary of softening the no sé Claro, qué. sí. Ah, entonces quedaría tipo, under no circumstances will governments be wary of, ¿no? Y esto quedaría Mm, igual. mm, vas bien, sí. Estoy de acuerdo que tiene que ser la segunda parte, porque ese sería el meaning. A ver lo que dice en el chat. Pero, una pregunta, ¿hay que usar wary? No, it's not necessary. You can use, you know, the meaning of soften, like it's a verb, soften. So I would use, under no circumstances will the government soften the Schengen border. We can go away with wary because that meaning of wary it's embedded under no circumstances. O sea, está ahí el meaning. No es necesario volver a escribirlo. O sea, lo que está diciendo esta persona, lo explicaba antes, lo que está diciendo esta persona es, no creo que vayan a aflojar con estas medidas. Entonces, under no circumstances will the government soften the Schengen border. ¿Era así, no? ¿Están de acuerdo? Sí. Tengo una pregunta. Y después, after the virus is largely under control. Sí, ¿quién? Yo. Sí. Porque la otra vez leí que el report to speech, por ejemplo, can pasaba could, will pasaba would, y es como que, ¿por qué es que permanece el will y no cambia un would, por ejemplo? Porque no es Y porque report creo to que no es reporte. Claro, no es report to speech. Report to speech es cuando estás, digamos, reportando lo que otra persona dijo. Por ejemplo, Martina said I was stupid. That's so Martina's el direct speech sería you are stupid. And then when I have to report it, I will say Martina said I was stupid. So it changes from the present to the past. ¿Se entiende? Sí, pero solo sería para, perdón que te interrumpa. Solo sería para personas, por ejemplo, sociedades, ciudades y todo, como que no abarcaría. No entendí la pregunta. Y se cortó en el medio. Repetí. Ay, ¿ahora se escucha bien? Sí. De que, por ejemplo, cuando hablan de gobiernos, de, no sé, la Casa Rosada, todo lo que sea de ese estilo, no entraría en lo que es report to speech. A ver si puedo compartir pantalla. O, ¿cómo hago para...? ¿Se puede poner una pantalla? Espera, creo que tengo que. Sí, me parece que tengo que dejar de compartir yo. Espera, Report to speech Fíjate si ahora te deja. Espera. is used when we have to reformulate something that someone said. Entonces, por ejemplo... no sé si puedo. Ahora te permito si no creo que se pueda. Ahí va. Espera. No, pará, voy a... Tranqui, voy a... Sí, técnicamente pues, según esto se puede. Así que. O sea, siempre tiene que haber una persona que habla y que dice algo y vos vas a, digamos, reformular lo que dijo. Entonces, ¿alguien me puede decir una oración? Y lo pongo como entre comas porque no tengo ejemplo de esto. A ver, ya te busco un ejemplo. I want to buy a house. Yo digo, I want to buy a house. And someone says, okay, Malena said she wanted
to buy a house. Ese sería el ejemplo más clásico. O, por ejemplo, a ver, con otro tense. I've been there before. Malena said she had been there before. ¿Se entiende? Tenemos que siempre pasarlo un tense atrás. I will be at home at 6. Malena said she would be at home at 6. No sé si tenés el cuadrito para, creo que está en el material para que ellos lo vean bien, cómo haces el traspaso cuando vos... Esperen. Sí, porque tengo el coso. Tengo el documento, si no me equivoco. Pero es eso. Lo busco y ya te respondo. Es cuando uno pasa del direct speech, que es, digamos, las palabras exactas, y cuando lo pasa en indirect speech, no son las palabras exactas, pero es el mismo meaning. Entonces, se tiene que pasar un tense atrás. Y en el tema de los modes, por ejemplo, ¿cómo era? May pasa might, will pasa would, shall pasa should. ¿Se entiende? Porque esos modes están inflected for the past tense. Pero siempre tiene que haber una persona que hable y que dice algo. Eso. No sé si se entendió el concepto de eso. Esto es los que más usan el report speech son en los diarios no hablan, pero bueno, sí, también en el diario y en las noticias, cuando alguien tiene que volver a decir lo que otra persona dijo, pero con sus palabras, digamos. Que no dice textualmente lo que dijo el otro. ¿Alguna duda de eso? No sé si se entendió. Sí, ahí entendí, se mezclaron No, todo. se entendió. Genial, bueno. Shall we go with the rest? Do you agree? Okay. So, who wants to read number 5? Yo la leo. Bueno, No dale. tengo problema. 5. Some parts of the football stadiums were out of range of security cameras. These stadiums hold more than 50,000 spectators. Okay, and you need to use a relative clause. What is a relative clause? Es la de which, whose, that. Exactly. Yo diría, some parts of the football stadiums whose capacity is around, no. Okay, so stadiums, are they animate or are they inanimate? Inanimate. Okay, so whose we use with people. We cannot use whose or who. Which. Exactly. And another question I will say, is it a defining relative clause? Do you need a defining relative clause or a non-defining relative clause? Because we have two types of relative clauses. Y yo creo que la capacidad de más de 50 para mí no es non-relative. Exactly. Very good. Because it adds more information. Yes, it adds extra information, but it doesn't reduce the scope of reference of which stadium. It doesn't say which stadium. It only adds extra information, right? ¿Se entiende? Sí. ¿Está claro? Entonces, some parts of the football stadium, ¿cómo se diría entonces? Which were out of range of security cameras. Para. No, fíjense en lo que sigue. This stadium holds more than 50,000 spectators. ¿Cómo agregarían? O sea, lo que te estás preguntando del ejercicio es cómo hacemos que estas dos oraciones sean una, con una relative clause. I would say some parts of the football stadium which holds more than 50,000 spectators were
out of range of security cameras. Exactly, yes, very good. Because in fact, that's the extra information that we are adding. We need to say that they were out of range of the security cameras, but that's... Yes, well, that's another possibility, the one in the chat. That's another kind of relative clause. It's a sentential relative clause. Que en realidad las sentential relative clauses son non-defined relative clauses, pero que se ponen al final y que lo que hacen es, digamos, añadir información acerca de partes de la oración, que puede ser el predicado, el sujeto, pero sí, también es una posibilidad. Puede ser podemos hacerlo como una non-defined relative clause, entre comas, como están en la pantalla, o al final. Bueno, ¿seguimos? No sé si estoy siendo clara. Si no estoy siendo clara, por favor, dígame. Bueno. Okay, who wants to read? Please, read. Yo la leo, no tengo problema. Bueno, dale. Say, the White House and Republicans have faced criticism for their response so far. Chaotic and confrontational rather than coordinated and effective. What the White House and Republicans have faced is the criticism, sí, for the response so far, y ahí el resto seguiría igual, ¿no? Yes, perfect. Well, the White House and Republicans have faced is criticism for the response. Not there without the article. But excellent. Yes, it's a pseudo-clef sentence. Sentences that start with what, where, why, WH words. And there's a certain emphasis on what comes at the end of the clause, right? Well, the White House and Republican face is criticism. That's the focus of the clause. That's why we need this pseudo-clef sentence. So shall we go to the next one? Dale. Okay, immediately after Roosevelt plunged the draft of the New Deal, a group of conservative justices known as the Four Horsemen plotted a counterattack. No sooner. Another case of? Inversion. Yes, very good. So? No sooner had Roosevelt plunged the draft for the new trial than a group of conservative judges known as the Four Horsemen plotted a counterattack. Exactly. No sooner, again, can you repeat? Sí, no sooner had Roosevelt plunged, y el resto sigue igual, than, y el plotted queda igual, ¿no? Porque sería pasado simple. O sea, la primera parte quedaría en pasado perfecto y la segunda en pasado simple. Exactly, yes. That's basically the structure for no sooner. So, very good. Any question about this? Again, inversion, because this is a negative adverb. No sooner, it's usually used with past perfect and past. So no sooner had Roosevelt no sooner, what was it? No sooner had Roosevelt plunged the draft of the New Deal than a group of conservative justices known as the Four Horsemen plotted a counterattack. Exactly. Well, next one. Perdón, una pregunta. ¿Qué es cleft sentence? Well, a cleft sentence is a sentence that makes emphasis. This is, la que vimos antes es una pseudo-cleft sentence, que son las que aparecen con WH words, like what, where. But a pseudo-cleft sentence es, por ejemplo, it was you who asked the question. You asked the question. Esa sería la oración normal. Y después cuando lo pasas a una cleft sentence, it was you who asked the question. O por ejemplo, I went to the supermarket. It is to the supermarket
that I went. ¿Se entiende? Es esa estructura que como it is and the emphasis. Y después that. Como cuando usas en vez de I have, I do have, tipo, eso también sería. Bueno, ese es otro ejemplo de énfasis, sí, por supuesto. Pero sí, básicamente se utiliza para eso. Si quieren les doy más ejemplos. No sé si acá tengo, creo. Sí, it is. O no. Bueno, tenía. Si quieren se lo debo los ejemplos. Bueno, ¿alguna duda con eso? I went to the supermarket. No. The supermarket that I went. It was me who went to the supermarket. Otro ejemplo. Eso, básicamente. No hay mucha más ciencia que eso. So, number 7, right? Oh, no, 8. Okay. Fer, would you like to read? Perdón que haga dedocracia, pero quiero que la gente participe, porque me siento sola, si no. Si no querés, puedes decir que no igual. Pero si querés, Fer, Gauna, ¿podrías leer? ¿No? Okay. Okay. North Korea made a huge progress in relations with the US. What is the reason? That is the reason why hostilities that could lead to an exchange of fire finally stopped. Okay, but for. Any idea? No sé. Okay, no worry. Don't worry. But for is the abbreviation of, you know? No? If it Yes, hadn't, had it not been for. yeah, and if it hadn't been, if it hadn't not been for, yes, exactly. But this is the abbreviation. If it hadn't been for. So for is a preposition. So again, we need a noun, right? So, but for The huge progress in relations with the US. Korea's huge progress in relations with the US. come again? But for Korea, North Korea's huge progress in relations with the US, comma, hostilities. Ay, me perdí. Sí, está muy bien. But for North Korea's huge progress in relations with the US, hostilities that could lead to exchange of fire. What else? Finally stopped. Wouldn't have stopped. Porque lo que estamos diciendo es, si no hubiese sido por el progreso de North Korea, this wouldn't have happened. That's the idea, right? If it hadn't been for, or but for North Korea's huge progress, this wouldn't have happened. So, thanks to North Korea's progress, sería otra manera de decir lo mismo, the hostilities finally stopped. ¿Se entiende? Más o menos. So, Sí. therefore, abbreviation of if it hadn't been for. Es lo mismo. So we can go to the next one. Oh. Ahí está, perdón. Después tipo de un completo y después se los mando ya por las dudas, por si no llegan a notar. Ok. A ver. Espera. Me siento la más mala de todas eligiendo a alguien, pero. Luz Rico, ¿te gustaría leer? Pregunta. Again, I'm not forcing anyone to read, but it will be nice.
Okay, who wants to read? Ahí está, no tenía el micrófono prendido, Ahí perdón. está. Bueno, Oli. ¿Cuál, la 9? Yes. Okay. Senator Lindsey Graham, a close ally of Donald Trump, said he's convinced that if it had not been for deception by the ruling Chinese Communist Party, the virus would not be in the United States. Okay. So it start with had it. What do you think? A mí se me complica porque el had it not been for ya está en la versión. Dale, vale tipo ponerlo otra vez, ¿no? Yes, but it's not exactly the same, right? It's not the same to say if it had not been for and had it not been for. There's inversion. Ah, Hay una inversión. Porque no estamos diciendo lo mismo. O sea, es lo mismo, pero está invertido el orden. Eso es lo que quiere que haga el ejercicio, básicamente. Que digas, y esto es el inversion of order, because it's a formal register. entonces sería had it not been for deception by the ruling Chinese Communist Party, the virus would not have been in the United States. It's the same. It's the same. The virus would not be in the United States. That's exactly the same. The only change is the inversion, and it is a register choice. It's because it's more formal. That's it. End of story. Y una pregunta, ¿hace falta aclarar quién lo dijo como para tener toda la oración completa? ¿O ya con decir que the virus would not be in the United States ya está bien? Me parece que está bien así. Ok. In my point of view, to me. Okay, so shall we go to number 10? Dale. Okay. Who wants to read? Maybe someone who hasn't read yet. Me. I have no problem. Okay, go ahead. U.S. officials saw a potential opportunity in which ISIS leader might break from more secretive routines to communicate with operatives, despite having feared that ISIS would seek to capitalize on the upheaval in Syria. Okay, very long sentence, sorry about that. So, capitalize. Do you know the meaning of capitalize? I do know the meaning of capitalize. It's to take advantage of. And what about upheaval? No idea? Me suena como ese conflicto. Exactly. Conflict, exactly, yes. So, now you understand a bit more the sentence. US officials saw a potential opportunity in which ISIS leaders might break from more secretive routines to communicate with operatives, which, despite having feared that ISIS would seek to capitalize on the upheaval in Syria. Okay, so even though, what's the meaning of even though? A pesar de. Exactly. And what part of the sentence do you think we should start with? El sujeto. Yeah, of course, but I mean, there is a long sentence and there's a word that means... Despite. Exactly. Sí, la segunda, claro. Claro. Muy bien. After the comma, sorry. So, the difference between despite and even though, it's not a semantic meaning, a semantic difference. They mean exactly the same. The only difference is their grammatical meaning, let's say.
Even though it's a subordinating conjunction, it introduces a subordinate clause, una clause, no sé si lo estudiaron seguramente en español, no sé si se dice cláusula, no sé, me va a corregir Martina. Una estructura de Cláusula igual no. No, Claro, cláusula tipo, sí, sí. una clause. Entonces, con un sujeto y un predicado. Y despite, como le estaba diciendo, lo mismo que in spite of, es una preposición. Entonces, siempre después de esas preposiciones vamos a tener una gerundial, un gerundio, siempre, un verbo con ing, como acá bien se ve, haven't feared. Ahora, lo que tenemos que hacer es pasarlo de ese gerundio a una oración normal, digamos, a una clause normal. Teniendo esa pista, ¿alguien nos podría guiar por el camino? Para mí sería, even though the US officials saw a potential opportunity, they feared that ISIS, y el resto quedaría igual. Bueno, no me parece tan mal esa opción, pero even though... Bueno, no me parece tan mal esa opción. Podría ser una opción, de hecho. Pero Gracias. in the key, it says, okay, well, despite means the same of even though. So we are going to preserve that, right? So we are going to use having feared, we are going to turn it to a normal sentence, right? Even though the US officials, sorry, even though US officials feared that ISIS would seek to capitalize on the upheavals in Syria, comma, they saw a potential opportunity, and the rest. Pero no me parece mala que vos propusiste, de hecho. Porque en realidad estoy diciendo lo mismo. Okay, let's move on, right? Miranda, ¿te molestaría leer la próxima? No. Most people believe that FDR handled the Supreme Court problem with a providential help. Okay. So FDR is, what do we need there? Is believed. Is believed Exactly. And then? to have handled. Very good, because we are talking about the past, so we need to have handled. Very good. Yes, exactly. What if this sentence were in the present? To handle. Tipo, FDR is believed to handle. FDR is believed. Yes. Yes, I think so. Yes. Yes. Sí, estoy bien. Sí, está bien. Me quedé pensando. Bueno, let's go to number 12, yeah, right? Who wants to read? Yo puedo leerla si quieren. Okay, go ahead. Thank you. Okay. Okay. If Europe pushes self-sufficiency too far, it will impair the benefits that trade delivers to all continents. Y es una inversión del condicional. Exactly, yes. So, Should Europe push self-sufficiency too far? Y el resto quedaría igual, ¿no?
Very good. Yes, exactly. And then becomes push because should is a modal. So we need a bare infinitive after the modal, right? Sí. ¿Qué dije? Pushes. Change the order. A ver lo que dice. ¿Qué dice en chat? A ver. Claro. Should your push sufficiency too far? Yes, exactly. So 13, Nicolas, would you like to read? Or anyone else who would like to read? Yo leo. O sea, si ustedes me callan, yo me callo. Pero no tengo problema en leer. No tengo problema en que hables, dale. Ok. 13. Closing frontiers within the zone or not its borders. Once COVID-19 is under control, would achieve very little. Y es como, es una passive, tipo sería, little would be achieved by closing frontiers within the, ¿no? Bueno, no me parece mal. I can try another one. Yes, go ahead, Millie. Little achievement would result of closing frontiers within the Schengen zone. Y bueno, lo que sigue. Well, in the case of little, we need inversion as well. So little attracts the auxiliary, attracts the auxiliary. What would be the auxiliary here? Would. Exactly. So little would, and then the subject. What's the subject? Closing frontiers y toda esa oración. Closing frontiers within the Schengen zone or its borders, and then the rest, right? So little would closing frontiers. Frontiers within the Schengen zone or its borders. Achieve once the COVID-19 is under control. Okay, what about 14? Yo leo. Go ahead. The system that should be in place, clearly, the system of advising, bringing in experts in, having these discussions with the president so he can make an informed decision, that clearly it's not in place. It is vital that. This is similar to the first one we did, right? Sería, it is vital that the president make an informed decision. Yeah, I would take that it is vital that is replacing should, right? Because it's like, it is advising something. So I would say that the subjunctive, I liked your use of subjunctive there, but I would take the first part of the sentence there. It is vital that the system be in place. And then the system of advising, bringing in experts in, having these discussions. It's like this part, the last part is like describing the system, right? So it is vital that, in fact, it's paraphrasing this should. Ay, no entendí nada.
Ay, perdón. Perdón, no, yo. No, que it is vital that, como que está parafraseando un poco el should, ¿no? Lo que está diciendo está dando un advice. It is vital that the system be in place. Estuvo bien tu uso del subjuntivo, pero la parte que está the system of advising, bringing in experts in, having these discussions with the president y todo eso, está como describiendo el sistema, pero lo importante es la primera parte. ¿Se entiende? Sí, se reentiende. Y por eso Sí, lo que a mí me surge en duda es que en el examen puede pasar que nos den una oración así larga y, bueno, ponerle una oración, bueno, esta no es tan larga, ¿no? Pero si yo me equivoco y uso el subjuntivo, pero no lo uso bien, o sea, me equivoco de la clause, pongo de la del presidente, qué sé yo, y en realidad el sistema, ¿contaría como mal? Sí, ¿no? creo que tienen un sistema de que pueden contar medio punto, si no me equivoco. O sea que si Sí, está te pueden, mal, sí, dependiendo de en qué le... Sí. Te pueden dar medio punto. O sea, porque el paraphrasing, tipo, te pueden dar la mitad. En vez de 3, te dan 1,5. Dependiendo en cuál sea el error. Porque bueno, pero siguen haciendo eso. Al menos antes lo hacían y ahora te permiten, tipo, tener un error en una parte de la oración, siempre y cuando no sea la crucial. Tipo, no sé, te están pidiendo un third conditional y pusiste un second conditional, ahí tipo, bueno, sí, no hay chance. Pero en este caso, creían que sí. Más en estos casos, listo. que son tipo oraciones largas y lo más probable es que sean así. Yo tengo una consulta en cuanto al examen también, ya que estamos. El otro día en el curso de nivelación dijeron que podíamos seguir rindiendo las materias en español en tal caso de que desaprobemos el examen de inglés. Para rendir las materias en español tenemos que rendir, o sea, tenemos que aprobar el examen de suficiencia en español o podemos rendirlas igualmente. No, por ahí yo creo que se referían, o sea, para poder tener las materias de abogacía, que son las que son materias en español, pero son de abogacía, que eso tipo directamente sin los exámenes, y después las de español, que son lengua española 1, 2, CEF 1 y régimen, necesitas sí o sí tipo los 3 exámenes aprobados, o sea, tanto los de lengua extranjera, oral y escrito, y el de español. Tipo, no hay forma de, por más de que apruebes el español, hacer lengua española 1. Tipo, eso no se puede. O sea, pueden seguir obviamente por las de abogacía, pero listo. para las específicas de tradu, sean en inglés en este caso o en español, necesitan los 3 exámenes para sea que puedan que arrancar. por más de que no probemos ninguno de los 3 exámenes, podemos ir haciendo las materias de abogacía. Sí, las de abogacía no hay problema. Solo se necesita, para las de abogacía el único requisito es haber terminado el CBC. Y para la de los específicas de tradu, el CBC y los 3 exámenes. Listo, gracias. Well, let's Esperen que go complete esta. to number 15. Yes. Any other question? No. Bien. Okay. Esperen, entonces, ahora, bueno. Ay, perdón. Voy a dejar de compartir esto y vamos a pasar a la parte del essay, ¿sí? Más que nada de la estructura y todo eso. Denme un segundito, que después de presentar esto y presento el otro. Bueno, lo importante también del paraphrasing es que, o sea, al tener una buena base, ¿sí? Sobre esto, después les va a servir también en el essay y es básicamente la clave sobre todo. O sea, si ustedes tienen bien esta parte y tienen claras muchas estructuras avanzadas, después en el essay, obviamente que les va a ser mucho más fácil poder incluirlas. Entonces, nada, aprovechen también eso, de ver qué estructuras les toman en el paraphrasing para después poder ver alguna piola como para poder añadir en el essay. Igual ahora, miren que comparto. A ver. Un segundo. Nunca me acuerdo cómo era para presentar. Acá está. Ahí está, ¿no? Pero, a ver si carga esto. Porque creo que tipo ustedes ven tipo todo, ¿no? O ya se ve tipo. No, Ven lo se de ve, se example, ve. ¿no? Sí. O están viendo taller de teoría de inglés. No, están viendo No, se ve example. Esperen. Bueno, lo voy a tener que mostrar así, si no. Porque tipo, no sé por qué no me deja. Bueno, nada. Esto, muy breve repaso de nada de los que le pueda aparecer en el paraphrasing, ¿sí? O sea,
Básicamente los ejercicios que pueden llegar a aparecer, como los que vimos, obviamente que sí, van a aparecer de esos, pero bueno, pueden tener con linkers, ahí están todos los linkers que tienen, sí, although, even though, o sea, como vimos el even though, in spite of, también lo vimos, nada, como muy general esto igual, porque la idea es enfocarnos en el essay. Bueno, phrasal verbs, que nunca está mal repasarlos, relative clauses, que pueden pasar los defining, los non-defining, como vimos el caso, reported speech, passive voice, cleft sentences, que las vimos también, subjunctives, que también lo vimos, y conditional variations. Esto es en general, sí, lo que suele aparecer en el paraphrasing, siempre va a aparecer uno de cada uno más o menos, y también, bueno, lo más importante, inversion, que siempre está. Bueno, después, la parte del reading, como les decía, es más práctica que otra cosa, o sea, le van a agarrar la mano al leer los textos. Les recomiendo que siempre se fijen en modelos de exámenes anteriores e intenten tipo hacerlos. Y un ejercicio que es muy importante, que si bien, o sea, ustedes cuando tienen el examen, ¿sí? Les van a dar tipo las preguntas y eso, tienen que marcar la opción correcta, o si es true o false, o si no lo dicen. En ese sentido, ustedes solo tienen que marcar la opción, pero lo que es un buen ejercicio es marcarse en el texto donde encuentran ustedes esa respuesta. Y les sirve después para poder identificar mejor la información. Entonces, quienes tengan tiempo y puedan practicarlo de esa manera, está copado. El jueves igual, en el taller presencial seguramente vamos a hacer un ejemplo así. Nada, para que más o menos puedan identificar a dónde encuentran esa información, el tema del reading. Bueno, vamos a ir tema essay. Cualquier cosa igual me paran y preguntan. Yo estoy mucho, perdón que yo hablo en español, pero estoy un poco cansada hoy, por eso hablo tipo en español. Pero cualquier cosa igual para leer y todo eso sí. Bueno, el essay. El essay en el examen siempre van a hacer un opinion essay. Ustedes lo pueden organizar de la manera que quieren, pueden hacer un for and against, o sea, que es tipo el más común si se quiere. Y acá voy leyendo. They present the writer's opinion concerning the topic. In the introduction, o sea, estas son las partes del essay, tenemos la introduction, main body and conclusion. The main points are going to be mentioned briefly. In the main body, those points are going to be taken into account to convey different arguments. O sea, lo importante del essay, de un opinion essay, es básicamente que en la introducción tenemos que, valga la redundancia, introducir el tema del cual vamos a hablar. Seguramente les van a dar por ahí 2 temas y ustedes tienen que elegir uno de esos temas y en base a eso, en la introducción, dar un pantallazo general de lo que ustedes van a hablar. Pueden poner ya su opinión de una, pero la realidad es que, a ver, primero es un essay que tiene que ser formal, por ende ni se les ocurra poner I believe y todas esas cosas, sino que tienen que hacerlo tipo muy, muy formal, muy objetivo si se quiere, porque nada, tiene esa formalidad del examen. Entonces, una vez que describen esos pequeños puntos, que bueno, eso es lo que está bueno, tipo, si ustedes tienen claro toda esta parte, después es más que nada creatividad y el conocimiento que tengan ustedes en ese momento, ¿no? Por eso está bueno, por ahí, familiarizarse más con cosas. A ver, nunca se sabe que van a tomar el examen del tema, pero más que nada siempre es cultura general y siempre son cosas que están tipo en boca de todos, por decirlo así. O sea, un buen tema por ahí podría ser lo que pasa en Rusia con Ucrania. No creo que lo tomen, porque pues mucho, pero han tomado cosas así, tipo el Brexit, lo de Greta Thunberg también. Han tomado de todo, entonces está bueno siempre estar tipo consciente de lo que va pasando. Para eso está bueno leer tipo diarios internacionales, tipo BBC, New York Times, The Sun, nada, algún medio internacional como para mantenerse informadas e informadas sobre estas cosas. In the main body, those points are going to be taken into account to convey different arguments. Here is where we must give all the details concerning the main topic in order to support our opinion. O sea, básicamente en el main body lo que vamos a hacer es desarrollar todos esos puntos que mencionamos brevemente en la introducción. O sea, tiene que haber una correlación en todo eso. Yo no puedo poner en la introduction unas ideas que después básicamente no las voy a desarrollar, porque eso en este caso estaría mal y se perdería como tipo el hilo de todo lo que estamos escribiendo. In these paragraphs, you can include one which is optional, given the opposite viewpoint. O sea, esta es una manera por ejemplo, si quieren igual ahora les muestro un ejemplo, así lo vemos en el ejemplo con estas cosas. In case it is included, the best choice is presented before the closing paragraph so that the arguments which you mentioned there can show that the contrary opinion is unconvincing. Básicamente, poner quizás
el lado de, o sea, ver, analizar un punto desde un lado y del otro, y en la conclusión cerrar cuál es el que nosotros creemos que es como el que estamos de acuerdo, básicamente. Remember that writer's opinion should be presented in the introduction through solid arguments. It should be emphasized in the main body by adding, contrasting, comparing, showing results, etc. And it should be summarized or restated in the conclusion. O sea, es importante que ustedes en la introducción, como digo, ya den su visión, de alguna manera, por ahí no tan directa, pero que esté. Y después eso lo van a ir desarrollando y obviamente en la conclusión lo van a cerrar. Acá están las partes del essay, como les decía, el beginning, middle, and the end. Y tenemos, esto podemos mandarles, Male, si querés después el material, lo de Oshima, para que tengan info sobre básicamente cómo arrancar a escribir literalmente desde cero, tipo un párrafo y ir desarrollando todo. Que nada, es importante y yo creo que, nada, para esta parte del essay es práctica, escribir, escribir, porque no hay otra manera. Y ya teniendo todo planeado básicamente, o sea, ya al yo decir, bueno, el essay lo tengo que hacer de esta manera, va más o menos tener estas palabras, después el contenido, bueno, lo van a tener, como digo, en el momento, van a aparecer y nada, lo van a tener que hacer en ese momento, pero todo lo que se pueda prever y todo lo que se pueda saber de antemano es mejor saberlo, o sea, siempre les va a salvar. Sí, obvio, háblamelo. Bueno, empezando por la introducción, yo creo que esto tendría que ser la forma de la introducción, como un embudo. Vas desde lo más general. Por ejemplo, una clásica oración para empezar una introduction puede ser over the last years. Como que siempre vas de lo más general y después termina con lo que sería un thesis statement, que es básicamente un contrato que dice voy a hablar de esto, esto y esto, y no voy a salir más que de eso. Por ejemplo, una thesis statement podría ser this essay discusses the pros and cons of, no sé, social media, que es un tema que siempre está, no sé por qué. Pros and cons of social media. Entonces, eso es lo que vas a hablar. Y eso es, digamos, el contrato que vos haces con el lector, decir que te vas a enfocar en eso. Esa sería la introducción para mí. Ese sería el cuerpo. Después tenés el body, que lo vas a dividir en párrafos, y los párrafos van a ser... van a depender también de una idea principal, que es lo que Martu mencionaba con la topic sentence, que va a ser la primera oración del párrafo. So, for example, no sé si está ahí el ejemplo. Acá. El anterior, el de on the one hand, on the other hand. No sé si está ahí. Pará, porque acá está tipo el... Esperen. Acá está, este. Claro. So, the first idea is, on the one hand, it is a fact that all of our data is exposed to website and we do not know who is behind that. Esa es una idea. Y después vos vas a escribir otras ideas para argumentar esa primera idea, pero no te vas a mover de eso, porque esa sería la estructura del párrafo. Y además vos te vas a ayudar a concentrar. A mí, yo esto lo hago mucho cuando tengo que escribir bajo presión, que quizás a uno no se le ocurren muchas ideas. No tienen que empezar a brainstorm. Entonces vas a escribir una idea y después vas a hacer ítems abajo de, bueno, pienso esto, por esto, por esto y por esto. Y ahí tenés tu párrafo. Y te vas a quedar en eso. ¿No? Digamos, eso sería el body. Y después la conclusión es, bueno, un summary de todo y una opinión balanceada, si es un for and against. Bueno. Y en base a eso acá, bueno, nada, agregué tipo unos linkers como para que, a ver, en cierto punto hay cosas que tipo obviamente no pueden hacer en este essay, como puede ser las contractions, ¿sí? Ni se les ocurra poner don't, didn't, haven't, o sea, la short form, digamos. Siempre tiene que estar tipo la full form de todo, porque básicamente eso es un error que lo toman como gravísimo, porque tiene que ser 100% formal en ese sentido. Lo mismo con hacer el abuso del I believe, I think, nada, eso está como medio que prohibido. Y la idea es que obviamente todo este essay lo enriquezcan, obviamente con conectores, que son una parte muy importante. Por eso acá les puse algunos tipos de conectores, linkers, y de time frequency, place, manner, purpose, reason, cause, result, condition, concession, contracts, and comparison. Para que tengan en mente de que los van a tener que añadir. Lo que sí es importante, o sea, que yo recalqué antes en una charla que tuvimos sobre los exámenes de ingreso,
es que al ser presencial, traten de ver cómo lo van a organizar. Porque, ¿qué pasa? O sea, cuando era virtual, no sé si alguien de acá rindió el examen virtual, que hasta noviembre del 2021 era así. Nada, uno estaba en la compu y tipo por ahí había un párrafo que no nos gustaba y decíamos, che, por ahí queda mejor, no sé, pongo algo antes. Y no había problema, tipo copiábamos, podemos hacer lo que queríamos, podemos maniobrarlo de la manera que queramos. Y ahora tipo tenemos lo que es presencial y es tipo, bueno, no me gusta un párrafo y tipo tengo que tachar y queda todo súper desprolijo, así que está bueno que les dan como unas hojas extras igual, como para que ahí puedan organizar de la manera que ustedes quieran, tipo moldear básicamente su essay, en el sentido de, bueno, nada, me parece que voy a usar estas estructuras, tipo plantearse antes del examen, o sea, antes de escribir, digamos, sobre qué van a hablar, cuál es el tema, cuáles son las ideas, qué argumentos tienen, como para nada, organizarlo y no arrancar a escribir así de la nada, porque probablemente falte de que digan, che, uy, me faltó esto, ¿cómo lo modifico? Y se hace básicamente tipo medio un desastre. Entonces está bueno como anotarse previamente qué conectores quieren usar, cuáles van a estar, nada, qué estructura, si van a hacer un start conditional, algún not only, but also, lo que sea, está bueno como, nada, tenerlo pensado, porque bueno, el tiempo son 2 horas que tienen para hacer el examen y tienen que ustedes organizar el tiempo ustedes de la mejor manera posible, por cómo se manejaban antes de la pandemia, ¿no? Porque, no sé, en la virtualidad les daban media hora para una parte, media hora para el paraphrasing y 1 hora para el essay. Acá básicamente les dan el examen y ustedes lo organizan como quieran y pueden arrancar por la parte que quieran y nada. Por eso es importante que, además de tener el contenido y todo, tengan esas cosas como claras de qué hacer cuando tengan el examen enfrente, ¿no? Para poder, digamos, aprovechar bien el tiempo, ¿no? Y que no entren tipo en crisis y eso. Así que nada. Acá tenemos este ejemplo que es de un modelo de, creo que hace noviembre 2020, una cosa así. Nada, y este era el tema que habían dado. Y la idea, bueno, lo del título, atentos a eso también y atentas. Porque puede ser que les pidan que pongan un título o puede ser que no les pidan. Si les llegan a pedir que pongan el título, sí o sí pónganlo. Porque básicamente si no cumplen con la consigna, les toman como que no contaron con esa consigna. Pero cumplieron con esa consigna, así que eso es importante. Y, como les digo, hay cosas que no van a variar. La cantidad de párrafos, ¿sí? O sea, va a haber un párrafo que va a ser la introducción, el main body pueden ser 2, 3, 4, aunque muy tirado los pelos pueden llegar a ser 4, máximo 3, y la conclusión va a ser un párrafo solo. O sea, esas cosas tipo se van a mantener igual porque acuérdense que les van a dar tipo un límite de palabras para hacer. Si no me equivoco eran 350 palabras. Entonces tampoco pueden excederse, a ver si se exceden, se pueden exceder, no es que les van a decir, no está desaprobado, pusiste 351, pero tengan en cuenta eso, que mientras más se pasen, más errores puede haber también, esa es la realidad. Manejen bien eso también. No sé si Mal, ¿le querés agregar algo sobre esto? Bueno, cualquier cosa, si tienen dudas sobre esto del essay, la idea es que las hagan ahora. Pero nada, lo importante yo creo que, sí. Recomiendo que pongan título. Yo siempre entregué con título, por las dudas, aunque no te lo pidan. Siempre queda más digamos, formal. Título. Sí, o sea, el título ordena todo, y creo que ahora lo están pidiendo como medio de requisito, si se quiere. Después en sí, a ver, requisitos, bueno, quienes todavía, por comparado esto al examen de español, que lo vamos a ver la semana que viene, en español les piden que pongan ciertas estructuras y cumplan con ciertas cosas. Acá en ese sentido no les van a hacer eso, sino que ustedes ya tienen de por sí que incluir algunas cosas. O sea, nada, si hacen un essay y no ponen ninguna estructura, digamos, de nivel alto, por decirlo así, no usan ningún inversion, no usan ningún third conditional, es como que medio que pierde el valor, digamos, más allá de que ustedes no tengan errores, porque probablemente no los tengan, tipo, por ahí no tienen errores gramaticales o nada, tipo de faltas de ortografía y eso, tipo en spelling está todo perfecto, pero si el essay no da con el nivel que se quiere, básicamente lo desaprueban. En ese sentido, es importante eso, que tengan en cuenta que tienen que hacer algo de un nivel aceptable para lo que es ellos. También a veces depende de cómo lo corrigen, depende del humor, depende de un montón de variables. Pero decirles que también, nada, lo van a poder hacer y enfocarse en lo que más les cueste. O sea, yo creo que al menos lo más complicado suele ser el paraphrasing y es algo que ustedes se van a repetir las estructuras. O sea, las estructuras que vimos hoy
probablemente vaya a haber muchas en común. Son 10, recuerden que van a tomarles 10 de paraphrasing. Y el essay va a tener 300-350 palabras, no más que eso. Yo les voy a mandar igual, no sé si a alguien igual no les llegó por mail. Yo le mandé el mail del que se anotaron tipo en el Forms, porque la idea es mandarles más material, ¿sí? Mándame si querés tu mail, poneme el mail ahora en el chat, porque la idea es mandar más material, tipo de teoría y eso. Nosotros tenemos todo igual en nuestro Drive, como para que ahí vayan y repasen. También tenemos tipo en nuestro canal de YouTube los talleres anteriores. La idea es, no sé quiénes van a poder venir este jueves, que es presencial, es hacer tipo un mock exam, como practicar ya como si fuera básicamente un simulacro de examen, como lo dice la palabra, para ver el Drive. Lo pueden pasar por mail. Sí, está, si no, esperen, si no, ya les paso. Si querés vos, Male, mientras yo busco estas cosas, si querés agregar algo, pero ahora les paso el Drive, tipo, así ya lo tienen todos y todos acá, así que ya les paso. Nada, yo, recomendación, daría una lista de estructuras que quiero agregar, 2 o 3, para, nada, alardear de su nivel de inglés y que digan, mira, está bien, inversion. Y nada más, o sea, poner inversion, passive, un conditional, con si hay un verbo, mejor, porque aman esa estructura. Un despite, quizás. Siempre conectores. Y bueno, eso. Y para mí con los ensayos en particular, cuando estás bajo presión, lo mejor siempre es atenerse a la estructura, ¿no? Introducción, body, los párrafos tienen que ser de 4 oraciones, van a ser de 4 oraciones, punto. Una topic sentence, 2 supporting the topic sentence, right? 2 argumentativas, nada más. Y después conclusión. Y siempre la conclusión, yo siempre soy lo más tibia que se puede. Siempre. Pero bueno, eso igual es elección propia. Ahora yo les mando, ahí les mandé, o sea, tipo acá, al Meet, lo de el link a nuestro Drive y todo eso. Seguramente mandemos hoy, tipo al final del día, en un ratito. Ahora me voy a guardar esos mails, así se los mando. El documento de hoy, ¿sí? Con los ejercicios ya corregidos de cómo quedan. ¿Hay que ver acceso? Esperen. esperen. No sé si les pide acceso. Por ahí, si es desde el mail académico, no sé si algunos, si todos tienen el mail académico. Ahí me fijo igual, porque no debería. ¿Les pide acceso? Ok, esperen. Entonces ahora les doy acceso. Esperen, que lo puedo encontrar de alguna manera, ¿sí? Porque creo que si lo paso de cierto link, tipo les pide acceso, y si no, no. Así que ya se lo soluciono ahora en breves. Cualquier pregunta y duda, ese momento si quieren hacerlos. Esperen, que ya estoy buscando. Un segundo. A ver si les pide acceso desde acá. Porque les pide, esperen. Perdón. A ver si entro en directo a esta carpeta, por ahí los deja. Puede ser, no sé. Pregunta, Díganme lo por- que mandaron al mail hablan de coso, ¿no? De el link para esta reunión nomás. Claro, sí. O Yo lo mandaron que... otra cosa. No, para este no. Lo que decía era de última que les iba a mandar el material de hoy, o sea, lo que hicimos. Ahí se puede, genial, ok, entonces es así el link. O sea, ya entran directo a lo que es nuestra carpeta con todo el material que hicimos tipo en los años anteriores. Lo que vamos a hacer es mandarles al mail el documento de hoy con las correcciones, tipo por cómo queda la respuesta. Les puedo mandar si quieren también el PowerPoint y les voy a fundar también un documento tipo con teoría de inglés. Y la idea, como les digo, para quienes vengan el jueves, que va a ser a las 18:30, ya tenemos aula, es en la planta baja, la aula 1, después la vamos a publicar en nuestras redes. Es hacer tipo mock exam, les vamos a mandar el material, seguramente, bueno, mañana miércoles, así pueden tipo ya llevarlo si pueden impreso, o si no lo pueden hacer desde el celu o lo que tengan, y se responden tipo en el cuaderno. Para nada, que estemos practicando más todavía, otros ejemplos, o sea, más paraphrasing, un poco de reading, y con Male teníamos la idea de que por ahí se pueda escribir el essay y puedan corregirse
tipo entre ustedes, o intentar nosotras hacer lo posible para poder corregirlas lo más que podamos, como para que también tengan esa experiencia. ¿Están las dispositivas en el drive? Creo que no, las tengo que agregar. Las voy a agregar igual, agrego hoy todo, así ya lo tienen todo ahí en el drive, y también les mando el mail para que tipo tengan eso. No sé, Male, si querías decir algo más. No, nada más. Si alguno tiene alguna duda de cualquier cosa, Nos pueden de mandar. esto, Ujú. Genial, dale, sí. Dale. Joya, así también le grabamos. Después está también, esperen, que mando el link ya que estamos, mando el link de todo. El link del canal de YouTube, que lo tengo que tener por algún lado. Acá está. Les hago una pregunta mientras. Si aprobamos el horario y el escrito de inglés en el próximo llamado, en caso de que no aprobemos el de español, ¿en el próximo llamado nos descuentan los exámenes aprobados o no? No, o sea, vos tenés, por un lado, tenés el examen de español, tipo vos, Sí. bien aparte, y después vienen los de lengua extranjera, en este caso inglés. Si vos ahora aprobás inglés oral, inglés escrito, ya te duran tipo 2 años aprobados. Sí, tenés la chance de dar en septiembre el de español, si lo das mal, lo das en noviembre, si lo das mal en noviembre, lo das en mayo. O sea, corren tipo independientes. Los únicos que están tipo entre sí es el oral y el escrito. Cosa de que si vos ahora aprobás el escrito y no el oral, tenés un turno nada más para poder aprobar el que te faltó. Y viceversa. Y si no, ahí sí tenés que hacerlo de nuevo. Pero no te preocupes que tipo el español y el inglés, totalmente aparte. Los Genial. plazos, digamos. Así que en eso no pasa nada. Listo, gracias. Y después lo mismo, tipo que no afecta nada desaprobar, no queda ningún registro de nada, tipo, no pasa nada. No, nada, creo que nada más. Bueno, entonces voy a agregar ahora al drive, voy a pasar igual todo esto al mail. De última chequen por las dudas igual en spam, porque nada, vamos a mandar la info por ahí, igual lo vamos a publicar en nuestras redes, lo del aula y todo eso. Si quieren, quienes vienen pueden venir tipo a nuestra mesita verde, que si quieren también explicamos después dónde es, para tipo que vayamos todos y todas al aula y todo eso y sea más práctico. Y nada, vamos a estar mandando el material. Y además está decir que sí, cuando esta carrera, como les digo, es un mundo, tipo, es linda y se hacen muchos amigos y la idea también como que gracias a los grupos y todos puedan como contactarse entre ustedes porque es lo más lindo y siempre se necesita tipo soporte de alguien. Y nada, que siempre que tengan ideas, cosas para proponer, desde Nexo tratamos obviamente de que esta carrera sea más amena para todos y para todas y prestarle nada, que traductorado tenga tipo la gente y tipo las condiciones de cursada que se merecen, así que desde Nexo eso siempre estamos abiertos a sugerencias, a lo que sea, tipo lo que sea, de verdad. Así que nada, si tienen algo más para decir, agréguenlo, no hay problema, y yo me encargo de subir estas cosas, así ya todos pueden acceder y eso. ¿Estamos? ¿Quieren? Sí, muchas gracias por la clase. Muchísimas Muchas gracias a gracias. ustedes por haber participado, que tengan una linda noche.